Bienvenido, bienvenida al podcast de Mezclando Emociones. Ya sabes, proyecto de salud mental para DJs, dirigido por el psicólogo y DJ Sergio Lecanarién. En el episodio de hoy hablaremos de la creatividad, respondiendo a preguntas como ¿qué es la creatividad? O ¿cómo puedo ser más creativo? Además, contaremos en el tiempo de entrevista con el DJ y productor asturiano David Manso, que nos hablará de muchas cuestiones desde su dilatada experiencia. Sin más, comenzamos. Para facilitar nuestro comportamiento día a día, hacemos muchas cosas con patrones fijos, estereotipados o rígidos. Aquí podríamos nombrar a los hábitos, por ejemplo, que son imprescindibles para facilitarnos la vida, pues estar constantemente teniendo que pensar en cómo resolver cada paso que damos sería agotador. Sin embargo, hay situaciones y retos que requieren de la capacidad de pensar diferente, de generar alternativas o mirar las cosas desde otro ángulo para crear respuestas nuevas y originales. Este sería el caso de la creatividad, una habilidad fundamental en nuestro sector. Si nos fijamos, estaría presente desde el propio marketing hasta lo más profundo de nuestras sesiones y de nuestra música, pasando, por ejemplo, por la producción musical si la hacemos, por nuestras mezclas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la creatividad? Estos conceptos ya sabemos que son difíciles a veces de apresar, pero aún así se ha definido normalmente como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o de establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, y que esto habitualmente produce soluciones originales. También ha sido definida como la capacidad de combinar de forma novedosa dos o más conceptos conocidos con el objetivo de resolver algún tipo de problema o situación. ¿Y cuándo decimos que algo es creativo? Entre los diferentes autores y sus definiciones existe acuerdo en que para que algo sea considerado creatividad o creativo, se precisan dos aspectos básicos: la originalidad y la adecuación. La originalidad la entenderíamos como el grado de novedad de una idea. Y la adecuación, en qué medida esa idea da respuesta a una necesidad, o soluciona un problema, o satisface una demanda. Es decir, la creatividad, como vemos, estaría aplicada sobre algo en concreto, como puede ser, como decíamos, una producción musical, una solución a una mezcla, cómo nos promocionamos, etcétera, etcétera. Realmente la creatividad se puede aplicar en muchísimos campos. Incluso hay quien dice que todas las situaciones pueden ser creativas en mayor o menor grado, desde las tareas cotidianas hasta cualquier aspecto profesional. En todas ellas podemos tratar de darle esa vuelta de más y ser originales, ser innovadores en la búsqueda de soluciones. El contexto también influye muchísimo en la creatividad, de varias maneras. Por ejemplo, ese contexto en el que nos movemos, la industria musical, por ejemplo, sería uno, ¿no? ¿Dónde me muevo yo? ¿En qué círculos? ¿En qué sitio estoy? Etcétera, etcétera. Muchas cuestiones que nos pueden rodear pueden limitar la creatividad o pueden, sin embargo, potenciarla. Piensa, por ejemplo, esos sellos discográficos que han favorecido muchísimo que los artistas se expresen, que los artistas prueben y se equivoquen. Que no es lo mismo que cuando se te piden unos resultados desde el primer día. Ahí la creatividad puede verse mermada por el miedo, por ejemplo. Además, el contexto también influye en que el resultado muchas veces es lo que define qué es creativo y qué no es creativo. Por tanto, en cierto modo, algo no es creativo hasta que los demás lo perciben como tal, como creativo. Puede sonar un poco a trabalenguas, pero si te fijas, es verdad. Tú puedes pensar que algo es muy original y cuando lo sacas al mercado, por ejemplo, una canción, si los demás dicen, mira, esto suena a tal cosa, por ejemplo, y a lo mejor no parece tan original. Sin embargo, son los demás cuando dicen, wow, ¿esto qué es? ¿No? Esto es nuevo, esto es algo diferente. Ahí nos están valorando la creatividad y en gran medida definen que lo que hemos hecho es creativo.
Y esto en el arte es muy claro, en todo tipo de arte. La genialidad prácticamente no existe, entre comillas, hasta que alguien la capta y la valora. Muchos son los casos de artistas que teniendo un talento impresionante, hasta que no han sido valorados por los demás, por el público o por alguien, digamos, no se ha conocido su obra, no se ha sabido lo creativos que eran, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la creatividad? Pues algunas pautas generales serían las siguientes. Dedicar tiempo a pensar e imaginar. Tenemos que dedicar tiempo a ponernos en la idea, a imaginar qué queremos hacer, cómo queremos hacer las mezclas, por ejemplo, cómo queremos hacer la música, a qué queremos sonar, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos combinar con qué, no? Escribir o registrar de algún modo las ideas que se te ocurran. Por ejemplo, si estás en producción musical, pues si se te ocurre una melodía, corre a grabarla, aunque sea tarareada, en un audio del teléfono, por ejemplo. O escribe cualquier otra cosa en una nota. Buscar la inspiración, no solo en nosotros mismos, sino también hay que leer, hay que ver vídeos, hay que investigar, hay que consumir cultura. Por ejemplo, escuchar mucha música, escuchar a otros artistas, ver conciertos en directo, etcétera, etcétera. Por tanto, la inspiración puede llegar mucho de trabajarla también. Por otra parte, darte la posibilidad de hacer y de pensar las cosas de manera diferente. Tanto de hacerlas, como digo, como de pensarlas de manera diferente. Buscando alternativas, siendo flexible, experimentando. Si no nos damos esa oportunidad siquiera, si no enseguida tenemos que hacer lo correcto, si no ensayamos y podemos equivocarnos, etcétera, etcétera, será muy difícil que seamos creativos. Y por último, fundamental como siempre, confiar en ti y confiar en tu capacidad. Confiando en ti mismo, podrás darte esas oportunidades que hablamos hasta ahora, ¿no? Y podrás ser valiente y buscar esa forma original de hacer tus cosas, de hacer tu trabajo, de hacer tu producto o de hacer tu show. Y por si todo lo que he nombrado hasta ahora te sabe a poco, voy a contarte también el método Scamper. Es posible que ya lo conozcas, porque es muy útil y está accesible en internet. Por ejemplo, puedes buscarlo, encontrarás muchas maneras de aplicarlo y muchas explicaciones que te pueden ayudar. Aquí va la mía, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen y a explicarte cómo esta técnica está enfocada a estimular la creatividad. Son una serie de pautas, son 7 ejes, cuyas iniciales formarían el acrónimo Scamper, y te las voy a ir mencionando una a una. El primer cuestionamiento sería sustituir. ¿Puedo cambiar algo de lo que estoy haciendo? Por ejemplo, ¿puedo cambiar algo de mis mezclas? ¿Puedo cambiar algo de mis sesiones? ¿Puedo cambiar algo del proyecto que tengo abierto en el que estoy haciendo una canción ahora mismo? Pues eso. ¿Qué podría poner? ¿Qué podría añadir? ¿Qué podría cambiar por otra cosa? ¿No? Eso sería sustituir. La C atañe a combinar. ¿Qué pasa si combino esto con aquello? Incluso cosas que se puedan fusionar, que parezcan que estaban muy distantes y de repente las puedo unir. Qué duda cabe que esa ha sido la idea que está detrás de muchas fusiones musicales, ¿verdad? La A se correspondería a adaptar. ¿Puedo adaptar algo de lo que estoy haciendo? ¿Hay algo parecido? ¿Un enfoque cercano que pueda pasar por este? ¿Vale? ¿Qué proceso podría ser fuera de mi campo o qué idea que pueda traerlo a mi terreno? Todo eso sería adaptar. La M se corresponde con modificar. ¿Puedo ampliar algo de lo que estoy haciendo? Por ejemplo, estoy haciendo una canción, ¿le puedo hacer una parte más larga? O al revés, ¿puedo reducir algo? ¿Qué puedo añadir? ¿Más canciones? ¿Más de este estilo? ¿Más del otro? ¿Cómo puedo añadir más valor? ¿Vale? Todo lo que se pueda modificar. La P sería proponer otros usos. Cualquier cosa que estemos haciendo, ¿para qué otra cosa podría usarse? Existen otras formas de hacer una mezcla, existen otras formas de meter un efecto, existen otras formas, ¿no? O ese efecto lo puedo usar en otro uso. O sea, hay muchas maneras, ¿no? La S corresponde a eliminar. ¿Qué pasaría si quito algo? En este caso no añado, sino si quito algo de mi set, de mi canción, como digo, o de mi forma de promocionarme. ¿Qué pasa si elimino una parte? ¿Qué sobra? ¿Qué es excesivo o qué no es necesario? Y por último, la R sería reordenar o reorganizar.
puedo volver a organizar de otra manera, puedo mostrar otra disposición de las cosas. Por ejemplo, cuando hago una canción, si me estoy bloqueando, puede ser que cambie la disposición, que la plantee de otra manera, que cambie el orden. O sea, qué orden, qué combinación podría ser mejor. También incluso podemos referirnos a cambiar nuestros horarios. Como digo, todo esto puede ser aplicado a cualquier parte del proceso creativo, del proceso de creación de lo que sea. Y nuestro campo, por supuesto, se presta a aplicar técnicas como la Scamper. Por tanto, recuerda que el método Scamper sería aplicar esta serie de ejes, estos 7 ejes. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reorganizar. Esas son las 7 cuestiones que tenemos que plantearnos si las podemos aplicar a lo que estamos haciendo. Y esto nos ayudará a desbloquearnos, nos ayudará a ser un poco más creativos. Hoy estamos en tiempo de entrevista con David Manso. ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar por aquí. Hombre, un placer. Sitúanos, para quien no te conozca, ¿quién es David Manso? Y DJ de música me encanta todo lo que va en torno a la música house. Y luego, pues en los últimos años también soy productor de Deep House, Ajá. de Organic House, de géneros así un poco más de menos BPM y un poco más lounge. Y bueno, me definiría como un amante de la música en general, porque sí es verdad que como DJ y como productor estoy más enfocado en unos géneros, pero también me encanta la música en general. Me Ajá. encanta escuchar rock, pop, hasta cantautores y entonces es algo que me define. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria como DJ? ¿Cuándo empieza? Mi trayectoria empieza pues profesionalmente y ganando dinero por ser DJ. Fue más o menos en el año 2000, 2001, pero el gusanillo empezó a picar un poco antes. En el instituto empecé haciendo cintas para los compañeros de clase, bueno, los colegas de clase y los colegas de un poco de la calle, pues grababa sesiones de la música que escuchábamos por aquel entonces, que había mucho de dance, de Eurodance. Yo estaba en Asturias y allí llegaba mucho ese sonido de DJ Sass, de Italia, del Italo Dance, de Gigi D'Agostino. Eh, Llegaba un poco de trance también, de ATV, de cositas así. Y eso era lo que sonaba. Nos gustaba salir a la discoteca y bueno, escuchar al DJ local allí importante que había en la discoteca de mi ciudad, de Oviedo. Y un Ajá. poco por ahí empezó a picar el gusanillo, empecé a grabar cintas con un software que había de aquella que se llamaba Virtual Turntables, VTT, que era un software muy básico, que claro, no tenías ni preescucha ni nada, simplemente marcabas los QEs, te estudiabas un poco, te apuntabas los BPMs, ajustabas el pitch para que la mezcla fluyera y con esas cintas pues fue un poco por donde empezó todo. Luego también lo compaginé, como te decía antes, me gusta toda la música, lo compaginé tocando en un grupo de rock, tocaba el bajo Ajá. Ajá. y un poco pues compaginaba el estar pinchando en que llegaron oportunidades para pubs y para discotecas, pues haciendo conciertos también con el grupo. Sí, sí, Qué sí. bueno, o sea que tu faceta también músico, o sea que tú sabes interpretar música y tocar música, ¿no? Sí, lo que pasa que digamos que hubo como una bifurcación de camino en esa época y me fui más hacia el tema DJ y fue un poco en detrimento el tema de tocar, de la música, de tocar el bajo. De hecho, el Ajá. bajo prácticamente no lo volví a tocar desde entonces, yo toco un poco más la guitarra.
pero es verdad que no, mi vida no me llevó mucho por ahí, entonces no llegué a perfeccionar todo eso y digamos que sí, que toco un poco para divertirme, para pasarlo bien, pero no me considero un músico en ese sentido. No, Ajá. me encanta tocar. En temas míos he grabado guitarras, he grabado teclados y tal, pero no diría que soy músico ni un virtuoso ni nada por el estilo. ¿Y qué tal fue tu trayectoria esos primeros años en Asturias? Pues muy bien, muy bien. Fue experiencias muy buenas. Fue todo como muy rápido. Pasé de lo que te decía, de tocar, de grabar sesiones para amigos a ser residente de una de las mejores discotecas de allí, que básicamente había dos. Había Ajá, una que era La Real, que era, si no escucha gente de electrónica, pues conocerá La Real, que era un sitio muy importante a nivel nacional. Y luego estaba el antiguo, que es donde yo estaba de residente, que era no tan techno, era un poco más lo que hablamos antes, el dance, el progressive que vino después y un poco el house después. La Real era más tirando al techno. Y sí, llegué a ser residente ahí en la primera parte de la noche. Y fue un aprendizaje brutal y súper rápido. Pinchábamos con vinilo, el DJ al que un poco admirábamos, el grupito de amigos que era Oliver Ronan, desde aquí le mando un saludo, pues era el residente de la noche, entonces eso fue también un aprendizaje brutal. ajá, Y incluso llegué a pinchar en la discoteca que hablábamos antes, en La Real, pinché un par de veces. Y bueno, un poco esos fueron los comienzos. Luego estuve de residente en una sala que todavía hoy se llama Tribeca. No era underground porque no había ese ambiente, pero sí es verdad que era música house. ajá, Pinchaba electro, era la época 2005, 2006, 2004, sí, por ahí. ajá. Pinchábamos mucho lo que iba alrededor del house que estaba de moda en esa época. Qué bueno. Y después de ese inicio tan potente, así porque la verdad que, ¿no? Como me vienes contando, esa movida en esos años en Asturias era una movida potente dentro de la península, ¿no? Más que potente es que quizás era el único sitio donde había eso. Ajá, Entonces, claro, al ser yo el residente de esta discoteca, era algo que estaba que había muy poca variedad. No había mucha gente que se dedicara a pinchar eso. Entonces, sí es verdad que yo notaba que había, que había cierto seguimiento de la gente que se interesaba por lo que yo hacía y eso, al no haber variedad era o eso o te tirabas al underground directo, que era, Asturias es muy potente en el underground. O sea, estamos hablando de DJs como Mulero que sin ser de allí acabó ujú, viviendo allí, porque la escena era tan grande con el Aquasella, con el Albéniz en Gijón, hay una escena tan grande que un poco era eso, era o te metías al underground o era ya todo lo pachanguero, por decirlo de alguna manera, la música pop, el Operación Triunfo de aquella época, además. Entonces lo que yo hacía era un poco diferente, era música electrónica, pero más accesible para la gente que a lo mejor no le gustaba mucho pues ese sonido underground. Entonces se movía gente en esa discoteca, a ser una discoteca grande que abría esta tarde, que tenía buen sonido y demás, y sí, ahí estaba, el nicho estaba muy bien acoplado ahí. ¿y cómo evoluciona tu trayectoria a partir de ahí? Ya estamos hablando a finales de la década, de pues 2009, creo que dejamos de estar ahí en esta sala. Y paré un poco y sí que es verdad que estuve un poco cambiando de rumbo. Estuve pinchando en sitios más chiquititos, tuve una residencia en Avilés, en un sitio que se llama Plazas, que incluso llega a hacer un poco como de selector. Sí, Ajá, como te decía antes, a mí me gusta mucho la música,
y en este sitio me encantaba porque pinchaba Dire Straits, pinchaba Stevie Wonder, pinchaba, quiero decir, y por eso me refería a selector, porque no mezclaba siquiera, simplemente ponía los temas, era un público bastante mayor, era un rollo como de radio, ¿no? Como de poner los temas que a mí me gustaban y tirábamos la noche allí. La verdad que me gustó mucho, estuve como un año y pico pinchando ahí y Ajá. luego ya me vine para Tenerife. Eso que estaba comentando ahora también me hizo un cambio que se vio después en el gustarme la música disco, que también es algo que luego toqué un montón. El funky, el rock, pero también con unos toques de funky, el jazz, cosas de estas también me influyeron mucho en esa época. Y un poco fue venir de la discoteca, venir de la electrónica, de venir mucho tiempo en la noche, fue también lo que determinó un poco el acabar en Tenerife, el acabar buscando un cambio de aires y el coger con mi pareja y decir, mira, vamos a buscar otro sitio para tratar de probar. Estuvimos buscando opciones y al final en Tenerife tenía un familiar que al final tampoco significaba mucho, pero era como una excusa de decir, mira, vamos ahí. Y ahí tuve un parón bastante grande. Bueno, grande lo veía en aquel momento. Ahora, después de 2 años pinchando, ya no parece tanto tiempo, pero estuve cerca no sé, un año y medio, 2 años sin pinchar asiduamente. Entonces sí hice alguna cosita, pero muy, muy puntual. Y en Asturias. O sea, en Asturias, por ejemplo, eso fue en 2010. En 2011 pinché uno de los festivales más y de los pocos que hice, porque a mí siempre me gustó más el club, nunca busqué pinchar para escenarios muy grandes. Tampoco tuve muchas oportunidades, quiero decir, pero Ajá. no es Sí, algo que sí, a mí sí. me nazca, luego hablaremos un poco de eso, pero eso es algo que me agobia un poco, tanta gente y en un escenario tan amplio y demás. Ajá. Pero en 2011 sí que me surgió la posibilidad de ir a pinchar allí con el rebufo que venía de Asturias, de pinchar en una fiesta de matiné, ¿te acuerdas? De Sí. Ibiza, ¿no? Una fiesta grande que hicieron en Gijón, que pinchaba Taito Ticaro, que en aquella época estaba muy Ujú. fuerte, Darío Núñez, pinché y cerré ese festival. Qué Ese bueno. festival lo cerré y fue una experiencia bastante buena, pero para que se vea un poco lo que son las cosas, ¿no? De venir de no hacer nada, de estar un poco desencantado, de cambiar de aires, de no estar pinchando, de repente te surge eso y fui para allí, lo disfruté un montón y sí, pero en esa época estaba bastante parado. Ajá. Y crees que esa época te marcó de alguna manera personalmente? Sí, Ese tránsito, absolutamente. todo ese cambio que me estás nombrando, y Sí, musicalmente y personalmente, ¿no? ¿Cómo te influyó todo en, ese cambio? en todo. Me influyó en que ahora yo llevo 13 años viviendo en Tenerife, que tengo un hijo que nació aquí, que empecé a producir aquí, ya había hecho cosas antes allí, pero a un nivel muy, muy amateur. Aquí, digamos que le di una vuelta de tuerca a eso y fue mucho más allá. Profesionalmente, el cambio fue tremendo. No solo yo, sino lo que vi yo en la gente, que a veces me cuesta discernir si era una cosa mía personal que yo lo apreciaba así, si es una cosa cultural de cómo era este mundo en Asturias y cómo es aquí, o si es una Ajá. cosa del tiempo, que a lo mejor en 2006 se percibía de una manera y en 2010-2011 fue cambiando. Pero sí es verdad que yo en Asturias veía el mundo DJ como algo muy, muy exclusivo, había muy pocos DJs. Lo que te comentaba antes, yo me notaba como en un sitio a una altura que decía contra la gente me está teniendo muy en cuenta, me está respetando mucho, no sé, como que sentía que mucho cariño por la gente Como y que el fue un poco, DJ era una figura valorada. sí, 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 exactamente, exactamente, y lo sentía en mis carnes. Y también lo sentía en compañeros, Ajá. y había muy pocos, y de repente me vengo a Tenerife. Y aquí el nivel era tremendo, siempre lo digo, aquí vas a cualquier sitio pequeño donde dices tú contra, aquí no va a haber ni DJ. Y había un tipo que te escracheaba, que mezclaba todo perfecto, que te hacía
una sesión por diferentes géneros, mezclando todo, espectacular. Entonces, a mí me hizo crecer un montón. Me hizo lo que me decías antes, ¿cómo me marcó? Pues me hizo de repente 3 años después estar produciendo disco. O sea, estar produciendo a 105 BPM, puro disco con un bajo funky y haciendo colaboraciones pues, con gente de fuera del país y algo maravilloso. Ya Ajá, aparte de todo lo que conllevó el conocer aquí gente de Inglaterra, acabar pinchando en Inglaterra, de que acabar pinchando en Francia. O sea, son cosas que me hicieron crecer un montón y fue todo a raíz de esa época, de decir, paro esto y vamos a hacer un cambio y o sea que ese punto de inflexión pues te ha guiado casi todo lo que ha venido después musicalmente, ¿no? Y personalmente, como decías, que incluso tienes eh, un hijo nacido en Tenerife. En este punto de la entrevista he querido profundizar sobre su reciente paternidad y preguntarle si es posible conciliar siendo DJ. Estas son sus respuestas. ¿Cómo has visto en perspectiva que afecta ser padre a la labor de DJ? entiendo que afecta un poco como afecta a todas las profesiones y seguramente esta no sea de las peores. Es algo maravilloso en general. O sea, no es algo que es complicado sacarlo en el lado negativo. Pero bueno, enfocado un poco al tema de DJ, hay varias cuestiones. A ver, a mí ahora me cuesta un poco más querer estar pinchando de noche. Pero por otra parte también me cuesta querer pinchar de día, porque también quiero estar con él. Pero bueno, ya te digo, es algo con lo que tienes que lidiar, ese tema de los horarios es difícil, pero claro, al final te comparas con gente o sea, con otras profesiones que lo tienen mucho más complicado, que tienen jornadas de 10 12 horas y al final somos unos afortunados. Hay cosas en las que cambió el ser padre, que es, por ejemplo, lo que te comentaba antes de pinchar fuera del país. Yo llevaba 2 años encadenados de yendo a pinchar a Francia y desde que nació él, aparte que nos tocó la pandemia y demás, eso no volvió a darse. No volvió a darse porque tienes diferentes prioridades. Antes era salía eso y me voy para allá. Ahora, claro, sale eso y ya piensas, vale, es en verano es cuando aún más curro tengo aquí en la isla, voy a organizarme para el tiempo que esté en la isla, pinchar un montón y el tiempo que yo pueda coger libre sea para o irnos de vacaciones o estar con el niño o ir con mi mujer y demás. Esa prioridad para mí fue lo que más cambió esto. El chiquillo pesa un montón a la hora de escoger. Está sirviendo de ejemplo para ver que los DJs también tienen familia, que a veces Sí, parece que somos un sector que no hubiera familia, que no hubiera pareja, que no hubiera hijos, ¿no? Parece claro, que claro. el estereotipo y Sí, al final un caso como el tuyo me gusta nombrarlo porque se ve que todo eso también está detrás de esa persona que está ahí poniendo música, ¿no? sí, Ujú. absolutamente. He querido interesarme también por la faceta como productor de David Manso. ¿Cómo se vive la creación musical? Esto nos cuenta. Y otro tema que quería tratar contigo es centrarnos un poco de lleno en el asunto de la producción musical, que sé que es Mm. algo que te ocupa mucho estos últimos años. Una década más o menos llevas produciendo. Sí, 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 más o menos 2000. Bueno, llevo más, o sea, lo primero que hice fue en 2005 por ahí, pero lo que te decía antes era un poco amateur. Aún así has producido para sellos con bastante nombre, ¿eh? No, ¿en qué sellos has estado? A ver, quizás el más grande sea King Street Sounds, Ajá, que es muy mítico, es el Dennis Ferrer, Kerry Chandler, bueno, Kerry Chandler yo creo que sí. El mítico sello de Nueva York de música house, vamos, de toda la vida, ajá. de los años 90, bueno, espectacular. Y sí, ese fue uno, yo creo que fue el más grande, luego también con Beachside Records de Miami, cosas muy puntuales, pero sí, que me da orgullo que hayan cogido tracks míos, claro que sí. Exacto. Esa parte también tenemos que sentirnos orgullosos de esos logros que conseguimos, ¿no? Pequeños o grandes, Sí, pero que sí. consigues.
¿Y en qué Sí, punto estás ahora mismo en el tema de producción? pues mira, ahora como decíamos antes, desde 2014 yo creo que fue el primer disco que saqué a sello, que fue con Prison, que también es un sello importante. Fue el primero y fue como llegar y besar el santo. Y luego saqué alguno más por sellos un poco más independientes, de perfil bajo, pero siempre estuve como sacando muy poquita cosa. O sea, sacaba a lo mejor dos temas por año, tres. Pero sí que es verdad que este año se dieron ahí unas circunstancias que cambié un poco el flujo de trabajo a la hora de producir. Y también lo del niño que hablábamos antes, el hecho de que el niño empezara este año al colegio y tontería, voy a hablar ahora de una cosa súper trivial y de rutina. O sea, que el Ajá. niño empieza el colegio y que entra a las 8:30 de la mañana y que yo me levante todos los días y que a las 8:30 de la mañana vuelva para casa sin niño, hace que tenga un ratito todos los días de 1 hora y media antes de ponerme con mis otras labores, que desde que empezó al colegio, en octubre, yo creo que todos los días me puse con el Ableton 1 hora y media. Y eso Ajá. hizo que esté siendo ahora mucho más práctico y mucho más efectivo a la hora de Ajá. hacer música que en todos los años anteriores. Podríamos decir que en este caso el niño te ha ayudado a ser más productivo. Te ha cambiado tus hábitos Y y te ha hecho más regular y podríamos decir que estás viendo el efecto que se suele aconsejar de que al final hay que ponerse, que las cosas llegan, no es esperar una inspiración que nos ilumine, sino que realmente si tú te pones horas delante del Ableton, te salen más temas y te salen mejores, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, creo que ponerte 1 hora y media todos los días va a hacer o hizo que conociera mejor el software, que conociera mejor los sonidos, que me fijara más en cosas y al final todo eso es lo que va haciendo que estés currando y currando y currando. Y, La sí, constancia sí, en este caso te ayuda a ser incluso hasta más creativo o por lo menos más productivo, ¿no? y más Ajá. creativo también. O sea que estás notando que ese aplicarte más también redunda en que te salgan cosas más interesantes. Sí, sí, totalmente, Qué bueno. totalmente. Y en el lado contrario, ¿qué dirías que es para ti lo más difícil del proceso de hacer música? Cuando no tienes cogida esa rutina, cuando te pasas un mes sin abrir el software y el DAW que tengas, el Ableton o el Logic o lo que sea, y ya piensas en abrirlo y te produce malestar. Eso es lo peor, sí, porque al final estás dándote cuenta que es algo que te gusta, que se supone que no que ni siquiera estás ganando dinero con ello, porque al nivel en el que estás normalmente empezando a hacer este tipo de música, no estás ganando dinero. Entonces dices, ¿por qué estoy sufriendo yo con este tema? Ajá. Diría que es la única parte así realmente complicada de este asunto, porque el resto O- es como pinchar, es súper bonito, te lo estás pasando bien, estás disfrutando, estás descubriendo, estás aprendiendo. O sea, la mayor parte de las cosas que van asociadas a la producción musical de electrónica son cosas positivas. y ya para terminar, dos preguntitas así un poquito más breves. Primero, ¿cuál considerarías que sería el mayor miedo de un productor? Lo que te decía antes, y de cualquier proceso creativo, la hoja en blanco, ¿no? El miedo a sentarte ahí delante y que no te surja absolutamente nada y que eso porque habrá gente que le pase eso y lo sepa llevar bien, pero cuando no lo sabes llevar bien es cuando da un poco de miedo, cuando lo que te decía antes, te pasas tiempo sin ponerte y cuando te pones te produce malestar. Ajá. Y al revés, ¿y el mayor sueño al que aspira un productor, cuál sería? ¿O al que aspira David Manso? ¿Cuál sería tu mayor deseo, anhelo o sueño con el tema de producir? Yo creo que va muy ligado también al tema del DJ. Yo creo que está unido. O sea, para mí no hay producción sin DJ. Por ejemplo, para mí es mucho orgullo bueno, lo comenté contigo alguna vez, de hace poco ver a gente sazameando un tema, una producción mía. Ese tipo de cosas son las que o sea, a mí veo más en el futuro, por ejemplo, que una producción me haga poder pinchar en sitios
Ajá, que que te me abra apetezca. puertas, como que te abra Sí, que me abra puertas. puertas, exacto. Pero tú Que lo esa vives música, ligado, ¿no? Ligado a la sí, producción, al mundo DJ. O sea, muy pegado a la totalmente. pista, ¿no? No, Sí, no sí, lo sí. planteas como una cuestión separada o incluso quedarte No, definitivamente en la producción. Eso no es, de momento no es tu visión. no, nunca se sabe. Podría ser, pero para mí ahora mismo está muy ligado. O sea, yo sí, mi mayor sueño de producción es hacer un tema tan bueno, tan bueno, tan bueno que ya no te digo ni que mi sueño sea sacar en Defected. O sea, no, mi sueño es hacer un tema tan bueno que lo quiera Defected. ¿Sabes lo que te digo? No, y eso conlleva pues el poder pinchar mis temas en fiestas de ese tipo, en poder estar sonando así, con mi propia música. Para mí ese sería el sueño de producción, que va muy ligado al tema DJ. Ajá. Bueno, ¿y dónde está David Manso entonces en este 2024? ¿Dónde, más o menos qué proyectos tienes y dónde se te puede encontrar? Bueno, pues en el tema de la producción, ahora acabo de sacar a finales de enero con The Adult, un EP con 2 tracks. Muy Sale, bueno, por cierto, lo recomiendo. muchas gracias. Lo pueden escuchar en Spotify, en Beatport y demás. Ahora acaba de salir justo en Tracksource un tema con Mois, que saldrá en breve también en Spotify y demás. Tengo también programados bueno, un edit, también estoy haciendo algún edit para sacar en SoundCloud. Ajá, También saldrá en breve. Y luego tengo también por ahí, que todavía no está firmado, pero por eso lo diré los sellos, pero 2 sellos que me gustan mucho que saldrán de aquí a verano y que tal. Y luego en el tema de DJ, por aquí, por Santa Cruz, estamos pinchando en Restaurante Soco, en el sur estamos en el Sin, el Sunset, que la verdad que es un sitio muy recomendable. Y luego, pues lo que vaya cayendo, lo que vaya llamando, estoy abierto ajá. a todo. ¿Y en redes sociales o internet, dónde se te puede encontrar? En redes sociales, en Instagram, David Manso Music, en SoundCloud, es donde llevo ahí ya creo que son 11 o 12 años, 11 años creo, subiendo las sesiones de Deep Avenue, ahora estoy con otras sesiones diferentes, con sonidos más Organic House y bueno, Afro House también, haciendo diferentes sesiones. Y nada, donde en Instagram, si me quieren escribir, si me quieren comentar cualquier cosa, por ahí está. Perfecto. Pues nada, David, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y espero que todos los proyectos de este 2024 salgan a la perfección. Muchísimas gracias, un placer y ya te lo dije en otras ocasiones, pero este proyecto es muy, muy, muy bonito Gracias. y esperamos que tenga la trayectoria que se merece. Ojalá. Muchas gracias. Pues por hoy nada más. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo haciéndolo. Recuerda siempre que el valor principal de este proyecto, de Mezclando Emociones, es intentar ser un recurso útil para los DJs. Siempre desde la humildad y de una actitud constructiva y positiva. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.